Hola Daniel, bienvenido. Es un placer y un privilegio poderte tener aquí con nosotros el día de hoy. Hola Ricardo, qué enorme placer, qué gran gusto poder participar. Y Infobae podríamos dividir la historia de Infobae en dos etapas, pre-ARC y post-ARC. Y te lo voy a resumir, Ricardo, muy brevemente. Fines del año 2015 tuve la oportunidad de visitar las oficinas del Washington Post y de tener una reunión con Marty Baron, su editor, y yo lo felicitaba por lo bien que medía, las mediciones que tiene el Washington Post, y me dijo, bueno, parte sobra de nuestra redacción y parte sobra de ese señor. Y me señaló una persona que estaba a unos 10 metros en otra oficina, que, que se llama Shailesh Prakash, nunca sé si lo pronuncio bien. Me dijo, Daniel, ¿te interesaría conocerlo? Y dije, obviamente que sí. Y ahí comenzó a hablarme de ARC. Ahí comenzaron una serie de charlas que terminaron con la implementación de ARC en Buenos Aires, en la oficina principal de Infobae, allá por mayo del año 16, del 2016. En ese momento Infobae tenía unos 19 o 20 millones de usuarios únicos. Este mes que terminó, el mes de octubre, terminamos cerca de los 120 millones de usuarios únicos. Pero nada de lo que estamos haciendo lo podríamos hacer sin ARC. ¿Y por qué soy tan categórico? ARC nos permitió hacer foco en lo que realmente nos interesa, que es hacer periodismo, que es crear contenidos. Eh, Hasta el 2015 yo lidiaba con un equipo interno que hacía un CMS casero propio. Y yo creo que el mundo de hoy es un mundo de velocidad y de ser práctico, y es muy difícil competir contra un equipo de ingenieros. No sé, yo cuando tengo un problema, que generalmente no lo tengo, pero tengo alguna idea, hablo con Pablo Mancini, y Pablo enseguida sé que habla con Scott Gillespie, y he tenido reuniones con Matt Monahan, y siempre encontré respuestas y las encontré de manera inmediata. Entonces, poder o permitirme a mí y a mi equipo de editores, ya sea los que están en Ciudad de México, los que están en la ciudad de Miami, los que están en Bogotá o los que están en Buenos Aires, hacer foco en la noticia, en la primicia, en tener el mejor video, en tener la mejor fotografía, en tener la mejor infografía. Bueno, todo eso, si yo tuviese que estar pensando en tecnología, estoy seguro que no podría hacerlo. ¿Y qué tiene ARC? Es absolutamente escalable. Digo, yo sé que hubo días, un promedio diario de Infobae es 9 millones de usuarios únicos en toda la región. Cuando fue en el mes de marzo y abril, que fue el peor momento en la región del COVID. No sabemos si vendrá la segunda ola, como todos tememos, pero bueno, también estaban ocurriendo cosas en Europa y ocurrían cosas en New York, y todos queríamos saber qué ocurría frente a esta pandemia de la que aún todavía sabemos poco, pero en ese momento sabíamos menos. Los usuarios únicos llegaban a 14 millones en un día. ¡Wow! Y nunca tuvimos un solo problema. Y les aseguro que yo sé que estoy cuidado y protegido por un equipo como el de ARC y de Amazon. Nunca hemos tenido un problema en ese sentido. Claro, hay dos puntos que me parecen vitales que tienen Infobae y que no lo hacen nuestros periodistas. El resto lo hacen nuestros periodistas. Pero ARC me garantiza performance y me garantiza SEO. O sea, para nosotros Google es un aliado natural. Entonces necesitamos que cuando alguien entre a su buscador y busque un determinado tema, no sé, AMLO, López Obrador, necesitamos que entre las 2, 3 primeras notas esté la de Infobae. Y eso lo logramos por el buen SEO que nos da ARC. Insisto, nuestros periodistas tienen mérito.
nuestros hombres que hacen las mejores fotografías tienen mucho mérito. Los infógrafos también y quienes crean videos también. Pero nada de eso podríamos mostrarlo si no tuviésemos ARC asociados tecnológicamente y trabajando codo con codo, espalda con espalda, como hacemos con esta tan eficiente empresa. Tocaste varios puntos que me parecen muy interesantes. Nosotros hablamos constantemente con nuestros clientes de que lo que queremos es que se puedan enfocar en las cosas en las que son buenas, ¿no? Tú lo decías, la fotografía, el reportaje, que el reportero pueda hacer su trabajo y que la parte tecnológica esté resuelta para el cliente.